Hubo una época en la que el cine de los superhéroes tuvo su primer bajón, y es que después de Avengers Endgame, un mega evento tan grande con tantos personajes, tantas referencias, tantas teorías, tanto fandom que quería ver algo, una conclusión tan grande, evidentemente habría un bajón. Y ese como empresa para Marvel Studios era algo importantísimo el entregar otro proyecto igual o mayor de el de Avengers Endgame, y es que tendrían que llenar unos zapatos muy grandes. De la mano de Marvel Studios y Sony llegaría Spider-Man No Way Home, y es que, como ya dije, después de Avengers Endgame esta película se convirtió en la más exitosa de la compañía, como dije, en un momento en el que la industria tambaleaba un poco. Esta cinta logró algo que se creía imposible, que la gente volviera a las salas de cine, que las llenara, que hablara de ella. Las expectativas fueron gigantes, las filtraciones, como veremos también en redes sociales, la gente enloqueció muchísimo, tanto que, bueno, no sé qué haya pasado en sus países, pero aquí se hizo muy conocido que personas se peleaban por entradas de preventas de la película de Spider-Man No Way Home. Eso a mí no se me hace tan chido, pero eso es algo de lo que hablaremos en alguna otra ocasión. Todo estaría increíble, preparado, iluminado para que cuando los fans se sentaran en la sala del cine explotara, y así fue. Explotaron en gritos, aplausos, lágrimas. Pocas veces se ha visto una emoción tan grande, tan colectiva de todos los fans dentro del cine. Spider-Man No Way Home no solo rompió récord, también se posicionó como la tercera película de superhéroes más taquillera de la historia, y no fue casualidad. Parte de su magia estuvo en el secretismo absoluto que Marvel manejó en este proyecto. Nadie podía confirmar nada, pero todo se sospechaba bastante, y entre esas cosas y entre esas preguntas que se hacían los fans, habría un Spider-Verse. Tobey Maguire y Andrew Garfield estarían de regreso, y es que durante el rodaje las teorías inundaban internet. Las filtraciones, los rumores y el análisis que tuvieron, por ejemplo, de los trailers cuadro por cuadro, apuntaba a una sola cosa que imaginaban los fans. ¿Sería esta la primera vez que podríamos ver el Spider-Verse por fin en live action? Bueno, eso lo veremos más adelante. En el camino hacia su estreno, Spider-Man No Way Home enfrentó una ola de filtraciones que pocas veces se ha visto en una película de Marvel. Tanto fotos como videos como rumores, todo empezó a circular antes incluso de que la película empezara a rodarse. Sony y Marvel hicieron lo imposible para que todo el secretismo y todo lo que estaban o lo que traían entre manos se contuviera lo más posible, pero como sabemos y hemos tenido muchos ejemplos, internet no perdona. Desde los primeros meses ya hablaban de algo bastante grande. Se hablaba de que viejos enemigos regresarían de otros universos, que esta sería una película multiversal, y entonces en ese momento pasó algo increíble. El actor Jamie Foxx publicó una foto en su Instagram, una imagen que encendió las redes sociales de manera increíble en aquella época, y es que al parecer se le olvidó que esta película tenía que tener un secretismo casi militar, pues básicamente se trataba del Spider-Verse, pues básicamente se trataba del universo cinematográfico de Marvel, no de otra película de Sony como las que había, en las que había trabajado él antes. La imagen en cuestión no era un arte oficial, sino era un fanart de una tormenta eléctrica en el cielo donde se podría ver la cara reflejada de Electro y 3 Spider-Man mirando hacia arriba desde una azotea. Y por si no fuera poco, el pie de la foto, el texto decía: no seré azul en esta película. Y obviamente con toda la combinación de esos tópicos, tanto las dos frases como la foto, obviamente confirmaba dos cosas: que Jamie Foxx regresaría como Electro y que el multiverso podía ser real, y muy probablemente lo sería. También cuando Benedict Cumberbatch se confirmó que participaría en la película, igual las teorías explotaron de que Doctor Strange estaría involucrado, que sería Mephisto disfrazado. Ustedes saben, no sabían o no teníamos hasta ese momento señales claras de que tendríamos un Spider-Verse. Poco después de todo eso, igual comenzaron a haber rumores de que Alfred Molina regresaría como Doctor Octopus, y por supuesto de lo que hemos estado hablando y de lo que se centra este video. ¿Será que Andrew
Andrew y Tobey Maguire volverían para sus versiones cada una respectivamente de Spider-Man. Casi al final del rodaje apareció una foto en internet con varios objetos que se le entregó al elenco, al equipo que trabajaba en la película, entre ellos una camiseta que al principio parecía bastante simple, pero que revelaba mucho más de lo que debía. En el diseño se veían 3 Spider-Mans distintos. Uno de ellos que colgaba boca abajo, uno que sostenía una cámara y otro que veía como... Pero lo que llamó mucho la atención fueron los trajes que cada una de estas versiones portaba. Y es que no parecía nada a lo que habíamos visto con trajes anteriores de Tom Holland. Los colores eran distintos, el diseño era distinto, era evidente. Uno de los trajes que aparecen era el de The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield. Lo que hacía aún más clara la pista era el diseño completo de la camiseta. En el centro, el Spider-Man de Tom Holland con un traje negro y rojo como el de Far From Home, que era el más reciente que habíamos visto. Del otro lado también una ilustración de un Spider-Man sosteniendo una cámara. Esto para los fans en su momento fue una referencia directa al Spider-Man de Tobey Maguire, ya que como sabemos es el único que lo hemos visto trabajar directamente de fotógrafo en el Daily Bugle. Para los fans evidentemente ya había muy pocas dudas, 3 trajes diferentes, 3 estilos diferentes y 3 Spider-Mans. Aquello no podría ser más coincidencia. Todas las señales apuntaban a que Tobey, Andrew y Tom Holland estarían de regreso para esta película. Durante el inicio del rodaje de Spider-Man No Way Home, el equipo decidió filmar unas escenas bastante emotivas, las escenas del final que pudimos ver, vaya la redundancia, al final de la película, el encuentro que tuvo Peter Parker y MJ en la cafetería, después del hechizo de Doctor Strange que borraría su identidad para siempre para todo el mundo. Y aunque no revelaba mucho, bastaron para que internet se volviera completamente desquiciado. En ese momento nadie pensaba qué estaría pasando, pero muchos especulaban que podría ser una ruptura o que podría ser un reinicio total o que esa parte sería en una línea temporal diferente. Toda la confusión solo creció hasta que algo también muy raro por parte de Sony pasó, y es que lanzaron el primer tráiler de Spider-Man No Way Home. Y es que hubo algo que muchos olvidaron en su momento, y es que a la mitad del rodaje hubo una especie de teaser de Spider-Man No Way Home que no duró nada en línea, ya que Sony decidió eliminar este video. Un video que subieron a su canal oficial de Sony Latinoamérica para YouTube, pero fue retirado casi de inmediato. En este momento te voy a dejar ese fragmento o lo que se puede ver de ese tráiler, que es bastante raro y en su momento pues no era para menos, porque decía claramente que existiría un multiverso. Lo curioso de este tráiler es que no incluía ningún segundo real de la película, ningún segundo del tráiler. Era una simple compilación de escenas de los 3 Spider-Man en sus respectivas películas. Hasta ahí todo bien, todo normal, bastante común. Pero lo que decía el texto en la imagen, y es que insinuaba, como dije claramente, que Tom Holland no era el único Spider-Man en todo el multiverso, confirmando de manera indirecta las apariciones de Andrew Garfield y de Tobey Maguire en la película. Me imagino que dentro de las oficinas de Sony hubo un conflicto, ya que la reacción fue bastante inmediata. Pusieron el video en privado y a cada persona que resubía ese teaser le eliminaban tanto el video como le ponían un strike en YouTube. Todo indicaba que podría haber sido un error o una confusión interna dentro del departamento de marketing o algo así, ya que en ese momento las expectativas de un primer tráiler, de un primer vistazo, estaban al tope. Marvel había guardado silencio total y no mostraron nada tanto en Comic Con, y los fans querían verlo o esperaban verlo en el Día Internacional de Spider-Man. Pero después de todo eso, algo pasó. El 23 de agosto del 2021, Sony lanzó el primer tráiler, aunque lo hizo un día antes de lo planeado, porque, bueno,
Verás, porque en ese momento ya se había filtrado parte del tráiler en internet. Así es, una versión preliminar del tráiler, con efectos visuales incompletos, un fondo sin terminar, con algunas tomas que al final no se pusieron en el tráiler. Incluso pues tenían una marca de agua, como es normal cuando alguien, un equipo grande, está trabajando en un proyecto digital. Tiene que ponerse una marca de agua, lo que esto evidenciaba que era una versión o un borrador del tráiler. Pero aquí hay unos detalles bastante llamativos de ese teaser. Y es que aparecía un póster de los X-Men en una de las pantallas de Times Square. Yo creo que era un gráfico temporal que se usaba ahí nada más como prueba para poder reemplazarlo después. Y también una escena eliminada donde Spider-Man detiene a un ladrón, que este sería interpretado por el hermano de Tom Holland, Harry Holland. Una vez ya estrenado el tráiler, poco después internet volvió a estallar, porque comenzaron a aparecer fotos filtradas que mostraban a personajes que no habían aparecido en el primer tráiler. Uno de ellos fue el Duende Verde. Hasta ese entonces solo se había insinuado su regreso, pero la imagen total no quedaba clara. Después de esa foto filtrada donde se puede ver a William Dafoe con lo que parecía ser su traje clásico de la trilogía de Sam Raimi, pues ya te digo, internet explotó. Aunque ahora tendría como una especie de sudadera morada o algo así, algo que haría referencia directa a su traje clásico de los cómics, pero a eso lo veremos más adelante. También aparecía Electro otra vez, como ya dijimos, interpretado por Jamie Foxx, por lo que todo que es lo que se había visto antes era cierto, pero también con un look bastante distinto, con una chaqueta tipo neón que pues es como de trabajo, de esos que tienen como, pues ya saben, ¿no? También irradiando como energía amarilla en su lugar, también confirmando de lo que habíamos dicho antes, de que no iba a ser azul en esta película. Y por último, una foto de Doctor Octopus con su gabardina clásica que le pudimos ver igual en las películas de Spider-Man de Sam Raimi, pero con los tentáculos evidentemente no visibles porque pues eso se haría en postproducción. Todo lo que pudimos ver y el fondo de cada uno de los personajes parecía mucho a lo que pudimos ver en el primer tráiler, el sótano del Sanctum Sanctorum, el mismo lugar donde se realizaba el hechizo en la película. Pero después los trailers confirmaron la autenticidad y que veremos a los villanos atrapados en la misma celda. Pero no fue nada comparado a lo que vino después. Apenas unas semanas más tarde ocurrió una de las filtraciones más grandes en toda la historia del universo Marvel. Un video de apenas 3 segundos en YouTube de una cuenta aleatoria en el que se veía a Andrew Garfield con el traje de Spider-Man agachado como en una especie de estructura metálica. Detrás de él había una pantalla verde. La calidad del video podés decir, pues es bastante mala y así. No, era una calidad total y completamente de película en 4K y que dejaba claro que no era un teléfono o que alguien lo había tomado de manera ilegal, sino que era material directamente de una cámara de cine. Y algo muy impresionante, ese escenario, esos andamios, el fondo azul no coincidía con nada de lo que habíamos visto antes con anterioridad en películas de Spider-Man de Andrew Garfield. Muchos decían que era nuevo o a lo mejor una especie de material eliminado de alguna de las películas de Andrew Garfield, pero bueno, la verdad no podían irse para mucho porque era completamente real. Y por primera vez los fans empezaron a creer que realmente el Spider-Verse realmente estaba sucediendo. Poco después otra foto empezó a circular en internet y esta vez fue aún más reveladora que antes. Era exactamente la misma escena de Andrew Garfield en el andamio, pero ahora no estaba solo. A su lado se veía a otra persona con un traje de Spider-Man, un traje bastante similar al de Tobey Maguire, con una estructura también muy parecida al cuerpo de Tobey Maguire, con los colores igual muy parecidos. Esto obviamente sacó de control a todos los fans en su momento, ya que bueno, uniendo los hilos de manera bastante paranoica, era evidente que
era de la misma foto. Para intentar calmar esta situación, la compañía, lo que yo supongo, envió a Andrew Garfield al programa de Jimmy Fallon. Durante una entrevista, Fallon le preguntó casualmente por el video filtrado. Andrew Garfield, la verdad, se ve bastante nervioso en esa entrevista, pero respondió que era Photoshop. Lo curioso fue la naturalidad con la que negaba tan rotundamente de lo que aparecía ahí o de lo que aparecía era diferente o era falso, y parecía que todo lo que estábamos viendo eran ya cosas ya pregrabadas, o no pregrabadas, sino que ya predichas, ya las preguntas como pues sí, prehechas para que no hubiera más filtraciones, pero esto dio bastantes sospechas también en aquella época. Algunos comenzaron a creer en una teoría que hoy suena bastante convincente, y es que Sony filtró intencionalmente todos esos clips, todas esas cosas supuestamente por descuido. Y es que es una forma de marketing que se le llama el spoiler marketing, diseñada para crear expectativa y emoción sin confirmarlo oficialmente. Pero ojo, las filtraciones no pararon ahí. Poco después apareció otra foto en el sótano de Doctor Strange, mostrando nuevas celdas dentro de una prisión mágica. A la izquierda, Doctor Octopus. También veríamos por primera vez a Lagarto con un diseño distinto al de The Amazing Spider-Man 2 y otra versión también de lo que parecía ser Sandman. Estos igual parecen versiones preliminares de lo que pudo ser, solo como referencia, me imagino, para las personas de producción o las personas de efectos especiales, para poder, me imagino, que ver, pues sí, otras situaciones, ya que no se veían para nada acabadas, simplemente parecían imágenes. También comenzaron a aparecer bastantes filtraciones en Reddit, muchas de estas incluso antes del primer tráiler, y es que muchas resultaron ser ciertas. Entre ellas podemos ver que MJ, Ned y Peter intentaron entrar al MIT, que Ned usaría magia, aunque en esta no se especificaba que con esto iba a llegar con los portales con Tobey y Andrew, ustedes me entienden, que Electro haría una referencia al Spider-Man de Miles Morales, que los seguidores de Mysterio le lanzaban pintura verde a Spider-Man sobre su traje, obligándolo a usar invertido su traje de que ya había usado antes. Y bueno, una de las cosas más impactantes de todas, que la granada del Duende Verde sería responsable de la muerte de la tía May, y que en ese momento se pronunciaría la frase más importante dentro del lore de Spider-Man. Entre tantas filtraciones que surgieron, algunas aseguraban de que Venom también aparecería en una escena postcréditos de Spider-Man No Way Home, y la otra escena que sería directamente el primer tráiler de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Pero una filtración particular llamó mucho la atención, más que ninguna otra, y es que un usuario publicó de manera detallada la descripción de una escena en la que Daredevil aparecería en la película, pero no con su faceta de héroe, sino como Matt Murdock, y que interpretaría al abogado de Peter Parker, sentado junto a Happy, la tía May y el propio Peter Parker, ayudándolo con los problemas legales que todo esto de Misterio y todo lo de las filtraciones de que él era Spider-Man, pues tendría problemas legales, lo que pudimos ver en la película después. También una escena muy increíble de la película fue confirmada debido a una imagen que se le fue filtrada directamente al youtuber John Campaign, que en el mundo del cine es un reconocido crítico y youtuber. Según contó, las fotos llegaron de una fuente anónima. Al principio pensaron que eran falsas y él, decidió ponerlas en sus redes sociales, diciendo que no pensaba que fuera realmente real las filtraciones y pues nada más los puso así como así. Pero todo también por parte de Sony se salió de control, ya que lo contactaron directamente a él porque había subido una foto que confirmaba a Daredevil y a los tres Spider-Man juntos. Y es que en ese momento la propia Sony y el propio Marvel le mandarían un mensaje directamente a esta persona pidiéndoles que borrara las fotos por completo. Pero el daño ya estaba hecho, ya todos le habían sacado capturas, se habían puesto las noticias y pues el internet estaba volteado, patas para arriba. Y es que uno de los detalles igual más increíbles fueron tanto los trajes de Andrew y de Tobey.
hay una foto filtrada en los vestidores de lo que parece ser el vestuario que llevaría Spider-Man, pero como haciendo pruebas tanto de como de telas, como un traje no terminado. Entonces esa foto se filtraría. También una foto muy interesante donde aparecían los 3 trajes colgados, tanto el de Tobey, Andrew y el de Tom, que utilizarían en la película en un perchero así como así. Los fans analizaron cada costura, la textura que tenía y confirmaron que eran los trajes, los mismos trajes que aparecían en la imagen. La única diferencia era un pequeño ajuste en el traje de Tom Holland, una modificación menor que se notó recién ya en la película final. Pero como dije y como vuelvo a decir, las filtraciones seguían y seguían, tanto que apareció una prueba de vestuario del mismísimo Duende Verde. Bueno, no de él, pero sí mostrando la apariencia que iba a tener durante la batalla final en la Estatua de la Libertad. Era una combinación entre tanto la armadura original como una sudadera morada, como ya les había dicho antes, pero como que estaba rota. Era como una especie de fusión entre lo clásico y lo desgarrado, haciendo, como dije, evidentemente un guiño a los trajes o al traje clásico que porta el Duende Verde en los cómics. Incluso filtraciones de artes conceptuales de Doctor Octopus y el Spider-Man de Tobey Maguire, con los nombres de los artistas curiosamente eliminados, como si alguien dentro de la producción habría querido dejar una pista sin dejar rastros. Spider-Man No Way Home enfrentó una cantidad inmensa de filtraciones, una de las más grandes que ha vivido el universo cinematográfico de Marvel, y creo que no es para menos, ya que es una película muy grande, o fue una película muy grande en su momento en producción, con bastantes fans en el mundo, tanto que bueno, tuvieron que pasar por bastantes reestructuraciones tanto en la producción, en lugares, tuvieron que rehacer guiones bastantes veces para evitar filtraciones, algo a lo que Marvel Studios está acostumbrado, pero en esta película se tuvo que hacer mucho más. De hecho, en una de las versiones tempranas incluso se planeaba el regreso de Mysterio, quien iba a tener un papel importante en la película y que se iba a enfrentar directamente a Doctor Strange y varias cosas, pero bueno, esto siento que ya es para otra ocasión, de cosas que pasaron pero pues ya nunca pudimos ver, como artes conceptuales, ideas principales que cambiaron, etcétera. Pero bueno, yo creo que hasta aquí lo voy a ir dejando. Espero que realmente te haya gustado este video y te haya entretenido de alguna manera, que te haya gustado todas estas narración de las filtraciones que pudimos ver en aquella época, y que sin duda fue algo impresionante del lado de los fans, y que en su momento pues Sony la vivió medio raro, ¿no? También. Pero bueno, eso ya será para otra ocasión. Recuerda suscribirte al canal y darle like en este momento. También coméntame tú qué opinas de toda esta situación. Te dejo todas mis redes sociales tanto en la parte de la descripción como por aquí: Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. Ahí también estoy bastante activo para que me vayas a seguir. Recuerda también que te dejo 2 videitos hasta el final que te aseguro que te van a gustar. También el botón de suscribirte para que lo hagas de una manera más fácil, más sencilla. Ya sin nada más por el momento, recuerda que yo soy Rufino y nos vemos hasta una próxima misión. Adiós.